Cuando llegaron. ¿Para qué me has llamado? Y yo me imagino que el viejito le dijo, ve hijo, vuélvete a tu aposento. Esta vez le habrá dicho, hijo mío, yo no he llamado. Me dio ya como con los ojos un poquito enchecados. Yo no te llamé Samuel, Yo no te llamé. Yo no te llamé. Hoy decía en la prédica de la mañana, si no le revolvió un veladorazo es porque no había veladores en esa época. Pero de haber tenido uno de esos bronces pesados, lo agarra con carpeta y todo y se lo sacude. Déjame dormir. Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, mira lo que dice el verso 7. No había conocido aún a Jehová. ¿Qué dice que no había conocido? Pero hemos leído que le servía, que le ministraba, pero no lo conocía. ¿A qué conclusión llegamos? Servía a un Dios al que no conocía. Iba al templo, pero bueno, le dijeron, vos tenés que hacer esto y lo otro. Y iba así, sí. Pero de Dios no tenía idea más que lo que le enseñó y más lo que le había enseñado la mamá cuando era pequeñito, muy chiquitito. Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. La palabra de Dios, dice la palabra ahí tu Biblia. La palabra no le había sido revelada. No dice los sueños, no dice aún sentir, no, la palabra no le había sido revelada. ¿Qué más dice? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Gloria a Dios, qué bueno que el Señor nos llama. Qué bueno que el Señor pasa por alto nuestra inmadurez, nuestra sordera, nuestras cuestiones, nuestras incongruencias. Dice, lo llamó la tercera vez y él se levantó y vino a Elí. Ah, bueno. A esta altura yo me imagino, esto me lo imagino yo, si me decís, ¿lo sacó de algún lado? No, no lo saqué de algún lado. La primera lo despertó, la segunda lo despertó. Yo creo que la tercera ya no lo despertó. ¿Saben por qué? Porque Elí estaría esperando eso y en cualquier momento vuelve. ¿Viste cuando te tocan en la madrugada el timbre? Por ahí les ha pasado. O te llaman por teléfono. Lo primero que vos haces es decir, debe ser equivocado. Y después dices, ay, dejó de llamar. Pero te quedas despierto porque dicen, ¿y si vuelve a sonar? Y si vuelve a sonar, entonces ahí estaba Elí, con un ojo así, con el otro estaba abierto. Y apareció Samuel. Pero en su misericordia, Elí estaba en la cama y no, que le iba a tirar un almohadazo, ¿qué le iba a hacer? Heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Pero dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Quién lo entendió? El sacerdote, el maestro. Entendió, dice, yo no lo llamé, pero él me dice que lo está llamando. Entonces es Dios el que lo llama. Y presten atención a lo que dice el verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. La palabra oír en el hebreo es la palabra shamá, que quiere decir oír con inteligencia y también quiere decir obedecer. Oír con inteligencia y obedecer. ¿Qué es lo que le estaba diciendo entonces Elí al sacerdote, al pequeño Samuel? Le está diciendo lo siguiente: cuando Dios te llame, decirle, Señor, te oigo para obedecer. Qué interesante. ¿Qué más dice? Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Miren qué extraordinario lo que dice el verso 10. Y vino Jehová y se paró. ¿Qué quiere decir se paró? Se detuvo. Se quedó. ¿Qué esperaba? Que Samuel se diera cuenta quién lo estaba llamando. Dios estaba buscando una oreja que lo escuchara. Y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla,
porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: y aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Sabes lo que quiere decir retiñir? Le van a vibrar, le van a vibrar, le van a hacer ruido muy fuerte. Y así es. Si uno lee la continuidad del texto, vamos a encontrar que Dios a Samuel le trae una revelación tremenda. El juicio que Dios determinaba sobre Elí y sobre sus hijos. Un juicio tan severo que murieron los tres el mismo día. Los dos hijos primero en batalla, y cuando le anunciaron al anciano padre la muerte de sus hijos, se cayó de la silla y se desnucó. Pero también le estaba diciendo el Señor que el arca del pacto, porque habían deshonrado a Dios en Israel, iba a caer en manos de los filisteos por mucho tiempo. ¿Qué te parece? El Señor, como hemos leído, llevaba mucho tiempo sin revelarse a sus siervos. La profecía era muy escasa. Y como dijimos y remarcamos, el sacerdote Elí ya no era confiable para Dios. Los hijos menos que menos. Dios no iba a hablar por sus labios. Entonces el Señor, ¿para qué lo llama a Samuel? Para revelarse a él. Decí conmigo, para revelarse a él. Pero Samuel hasta ahí no lo conocía. Lo servía, le servía, pero no lo conocía. Es por eso que en las ocasiones que lo llamó por su nombre, Samuel interpretó erróneamente que era su anciano maestro el que lo estaba llamando. Y aquí tenemos un primer aspecto de lo que significa no tener revelación. Cuando un cristiano no tiene revelación, Dios lo llama, Dios le quiere hablar, pero la persona no lo entiende porque confunde la voz de Dios con su propia voz o con la voz de otros. O simplemente no entiende que Dios le está hablando. No lo entiende. No tiene revelación. No. Pero por ahí va a la iglesia, sí. Por ahí tiene su Biblia, sí. Por ahí es fiel en muchos aspectos de su vida, sí. Y por ahí sirve a Dios, sí. Pero si no tiene revelación, le falta entendimiento. Le falta entendimiento. Samuel se veía frustrado cuando saltaba de la cama. Samuel, él pensaba, me están llamando el maestro. Saltaba de la cama y corría para ver qué necesitaba él. Y el sacerdote le decía, yo no te llamé, ¿eh? Hermanos, la falta de revelación hace también que un cristiano corra de acá para allá sin llegar a entender la verdadera voluntad de Dios. ¿Lo repito? ¿O les quedó? ¿Qué hago? ¿Repito o no les quedó? La falta de revelación es frustrante, hermanos, porque hace que un cristiano corra de acá para allá sin llegar a entender la verdadera voluntad de Dios. Eso también pasa cuando uno no tiene revelación de Dios. Allí corría raudo, saltaba de la cama e iba a despertarlo al sacerdote allí. Pero esta vez, la tercera vez, Elí entendió lo que estaba pasando. Dios te está llamando. Entonces le aconsejó de la mejor manera: responde a ese llamado. Responde. Y cuando el Señor te diga, Samuel, vos decirle, Señor, te voy a escuchar con inteligencia. O sea, te voy a escuchar para obedecerte. Jehová vino en el verso 10, lo remarqué, y se paró. Dios se detuvo para llamar al joven. Se detuvo para esperar su respuesta. Y ahora sí, cuando encontró la oreja que estaba buscando, el Señor le dio la revelación de las cosas tremendas y los juicios que iba a traer sobre la nación. Tremendos. Juicios tremendos. Y a medida, hermanos, que él iba creciendo, Dios le está dando cada vez más revelación. Pero no se la pudo empezar a dar hasta que no encontró en Samuel la respuesta que esperaba. Mira lo que dice el verso 29, siempre del capítulo número 3.
Capítulo 3, verso 19. ¿Qué entendieron? ¿O qué dije? Ay, perdón. 19. Mil disculpas. No va a volver a pasar hasta la próxima vez.